otro capítulo de Sí, sí, Canso. Estamos el doctor Maico Zapata y Martín Zapata, los hosts, y el día de hoy tenemos un invitado particular, el doctor Juan Carlos Galvis, oncólogo radioterápico, con énfasis en oncología geniturinaria. Hoy queríamos hacer una presentación sobre el uso de terapia trimodal en cáncer de vejiga, los caveats que pueden haber relacionados con la neoadyuvancia, la cistectomía y una cereza para el pastel para el final, para ver qué piensa el doctor Galvis. ¿Qué más? Buenas ¿Cómo noches para están? ustedes, ¿cómo van? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, no, gracias Galvis. Bueno, compartimos el gusto por este tipo de tumores geniturinarios. Nosotros somos como la EPA Colombia de los podcasts, ¿no? Entonces está Euromigos, que es como, ¿cierto? Mr. Beef, nosotros seríamos la EPA Colombia. No, no, ¿Sí no, o no? no, yo creo que Más nosotros bajo, más seríamos bajo. como los Fox News, huevón, los Fox Sí, News de la más oncología. bajo, mucho más bajo. Listo. No, Galvis, la idea es que en esto que vamos a hablar, que es terapia trimodal, de una vez partamos de lo siguiente. No hay estudios aleatorizados comparándolo con lo que consideraríamos estándar, que es hacer neoadyuvancia y cistectomía. Entonces, ya de una vez, pregunta resuelta. ¿Listo? Cabe una Dos, aclaración. Galvis no sí. tiene ni idea de qué vamos a hablar hoy, No, ahorita no. se entera, Ya, ¿no? ya llegué. Aclaramos. Exacto, exacto. Dos, ya Galvis no nos vas a hablar de la radiobiología y todo eso. Te creemos ciegamente que hoy en día se hacen radioterapias más efectivas y más seguras. Listo, o sea, ya, ya, Partamos Ya, de ya, eso. ya ya de ese eso ya conejo no no le tienes que sirve, hablar, ese no ¿cierto? No sirve. tienes que hablar, ¿cierto? Ya tienes que hablar porque que si no, que ya la planeamos mejor, que ese cuento de la diarrea ya no se presenta, todo eso. Pero, pero Que mi nosotros cohorte de creemos que pacientes como es la eso, menos tóxica. eso. Pero como estamos en oncología, siempre hemos creído que hay pacientes para todo y es lo que queremos hablar con vos, sobre todo para tratar de tener una guía, cómo es que un paciente pudiera llegar a tratamiento Claro. trimodal, ¿cierto? TICA, ¿cierto? Y quiero que nos hable de ese estudio que es el BC 2001, que recuerden que era un estudio que tenía dos preguntas. Uno, la posibilidad de hacer terapia concurrente con fluoracil y mitomicina. Y lo otro, que Galvin nos va a hablar, que no tenemos ni idea, ¿cierto? Sobre la dosis estándar de radioterapia versus una dosis reducida a alta dosis. Este es simplemente el diseño. Ahorita vamos a mirar qué mostró eso, el seguimiento a largo plazo. Entonces, pues, doctor Galvis, eh, Yo tengo una observación ahí antes de dale. que entre Juan Carlos ahí a hablar. Y es que nosotros pensamos y en general toda la comunidad de oncología pensamos que hacemos una terapia trimodal adecuada. Y a mí me parece que somos desastrosos en eso. O sea, algunos lo dan inclusive con ancitadina, cisplatino, concomitancia, va por un lado y en Para el todo hay otro series lado. de casos, ¿no? Y estudio fase 2. Pero yo quise traer Sí, este porque es, digamos, el de más largo seguimiento, más número de pacientes. Entonces, doctor Galvis, cuando vos leíste la primera vez este estudio y cuando has visto las actualizaciones, qué era lo que más te llamaba la atención? Eh, lo primero es que ante los urólogos, cuando como irradiamos la próstata, lesionamos la vejiga, es muy difícil de creer, de cierta manera, para los urólogos que uno pueda irradiar la vejiga, porque ellos dicen, la vejiga es como el órgano a riesgo, ¿cómo lo va a irradiar? Entonces esa es la primera condición, y que todos estos datos ya nos están diciendo de que sí tiene toxicidad, por supuesto, pero es debido a que las dosis no son tan altas como las que usamos en próstata. Entonces, la toxicidad puede llegar a ser manejable. La otra cosa es que en vida real a la gente no le gusta hacer la cistectomía. Sí, vamos a hablar de preferencias, eso lo podemos uy, hablar más adelante. Eso yo lo, le eso digo lo una cosa ahí, hablaremos Juan Carlos. adelante en cuanto a preferencias, ¿cierto? Porque, Yo voy a hacer porque, las veces porque de urólogo acá. sí, no, no. Uy, no, 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 sí, es me el encanta estándar operar of care, vejiga, me es el encanta, me estándar of encanta. care, pero muy pocas, de cuando ya empiezan a hablar con el paciente y se reúnen varias Exacto, veces y exacto, explican, exacto. veo que finalmente
son unos pacientes, son muy pocos o no sé, no es tan fácil aceptar por parte de los pacientes Sí. la cistectomía, y creo Pero que Gaby, lo que dice es muy, muy importante, sobre todo cuando uno, digamos, si el paciente viene con una masa gigante y le hacen, usted le ofrece una cistectomía, el paciente lo ve como la única opción. La cosa se pone difícil, por ejemplo, cuando uno da no es el caso de ese estudio, cuando uno da quimioterapia de inducción, ¿cierto? O quimioterapia neoadyuvante, que es lo que vemos en la práctica diaria, Galvis, es vos le das una neoadyuvante a un paciente y te hace respuesta clínica completa, que después podemos hablar que es respuesta completa, si es imágenes o no. Convenza a ese paciente que hay que sacar la vejiga, ¿de acuerdo? Y probablemente lo hablemos más adelante, ¿cierto? tal Pero cual. ya que tocaste el tema de las dosis, explícanos a nosotros, pobres legos, qué es ese cuento de dosis estándar versus dosis reducida en vejiga, que ya nos diste un primer dato, y es, en vejiga habitualmente no se utilizan dosis tan altas como en otros Exacto. órganos. Sí, en los otros órganos en la próstata utilizamos dosis más altas en volúmenes más pequeños, pero acá utilizamos dosis más bajas en toda la vejiga. De acuerdo. Bueno, entonces, viendo eso, he visto que la radioterapia está ganando terreno, pues está empezando a sacar estudios, porque en la vida real las cistectomías son unas cirugías muy difíciles, tanto para el urólogo también, eso, pues ellos mismos lo comentan, que es de alto nivel de complejidad, y los posoperatorios también son bien complejos. Entonces, actualmente también hemos tratado de lo que buscamos siempre es la terapia trimodal, como decía Zapata, es... ¿Cuál de los dos, huevón? Galvis. Cualquiera, huevón, cualquiera. Martín, creo que no la estamos haciendo totalmente de la manera correcta. Por ejemplo, esto no, en Estados Unidos o en otros países se marca el tumor con lipidol, y eso hace que yo pueda saber a dónde tengo que hacer los refuerzos. Entonces, y eso es una sustancia que usan los urólogos, no es, los cirujanos. No es algo tan complicado, pero sí toca trabajar en equipo y toca tener un equipo multidisciplinario y unos tiempos y hacer las cistoscopias en los tiempos que son. O sea, yo creo que esa es la principal barrera que hay entre nosotros. El posoperatorio de la vejiga puede ser una cosa, ellos dicen que cuando operan se quedan, o sea, el paciente queda con toxicidad y, por decirlo así, solicitando la ayuda del urólogo de por vida. Después vino otro estudio que nos aclaró un poco el cuento de la dosis, pero pues es posible a la concurrencia y le va mejor, pues sí o sí, cuando hay concurrencia a largo plazo, ¿no? Pero aquí no estamos comparando con nada. ¿Qué me llama la atención? Y es como el punto que le doy a favor a Galvis, y es que en pacientes que pueden estar sin recurrencia en la enfermedad, o sea, con la vejiga en su lugar, ¿cierto? Un número no despreciable, pues, de alrededor del 60% a 120 meses, ¿cierto? Ese es un dato que, digamos, son pacientes que tienen su vejiga y no han recurrido, ¿cierto? Lo que pasa es que lo que vamos a ver más adelante es cómo yo hago para detectar ese paciente a priori, ¿cierto? Porque ese es un resultado a posterior. Yo no sé cuál paciente va a requerir, y luego hablaremos con los urólogos el cuento de las cistectomías de rescate. Entonces, Galvis, al fin y al cabo, lo que hace uno es comparar con estudios observacionales. Y los estudios observacionales, Oye, no, calma, Galvis, calma. No te vayas a los estudios acelerar observacionales, con esta imagen, calma. ya sé qué vas a decir, es que hay un sesgo de selección, es que sí, o sea, como todo, como lo que hace uno en la práctica común, que es seleccionar los pacientes. Entonces, bueno, recuerden que se publicó este año, ¿no? De los canadienses con el grupo de Boston. Es lo único que medio tenemos para intentar comparar uno con el otro. Pues en la práctica yo veo que siempre con radioterapia pues nos mandan el paciente que no se puede operar. Exacto, O sea, esa es muy buena, esa es muy bien hecha. Esa es una supraselección Esa es negativa, una ¿no? supraselección, exacto. O los de mayor edad también siempre caen en radio.
y ahí Pero hablemos, Galvis, empiezan, eso pasa en radioterapia en todo el cuerpo, ¿no? Estamos hablando, sí, estamos utilizando vejiga como un modelo, pero pasa en exacto, todo lado, pero ¿cierto? pasa todo el tiempo. Entonces, y realmente los pacientes que yo les he hecho terapia trimodal, por lo general son ancianos y entonces son pacientes dificilísimos. O sea, y cuando, mejor dicho, ahí empieza el problema, precisamente en eso, en que no son estudios aleatorizados, balanceados. Entonces, sin embargo, acá estos datos con Sí, sesgos y todo, pues sí impresionan a que tenemos que hacer un fase 3 sí, claro. porque los resultados son Y ahí, buenos y ahí, y ahí yo digo una cosa, es que ahorita con las nuevas técnicas de radioterapia, entonces se conforma más. Y ya podemos dar una dosis radiológica, como una bomba nuclear a la vejiga, ¿sí o no? Pero mire que en este caso no es tanto esa bomba nuclear como si ¿Sí? supongamos en Eso, próstata, sino acá es hacer una concomitancia como hacemos de acuerdo, en los otros tumores y que de acuerdo, estamos muy acostumbrados a hacer en otros tumores con los oncólogos, esa concomitancia. sí, de acuerdo. Sí tenemos que poner al urólogo ahí en el equipo y que él nos ayude Y que hay también una a escoger variable un muy mejor paciente. importante y que no podemos olvidar, y es que tienen que hacer una recesión transuretral máxima. Ahí, Galvis, lo dijiste muy bien, disponibilidad, ¿cierto? O sea, terapia trimodal, pues yo no sé vos si te has animado a hacer terapia trimodal de un paciente donde el oncólogo está en la institución A y el urólogo en la institución B y vos sos el Y esa oncólogo es la radioterápico realidad de la de C, nuestro ¿cierto? país. Esa es la realidad de nuestro país. Pues Sí, en unas excepciones como el cancerológico y creo que el CETIC. Pero bueno, y todo, ustedes que sí tienen eso bien armado allá en Medellín. Pero sí, eso es. Pero vea que me llama mucho la atención, antes de que se me olvide lo que dijo Martín, es tan diferente, yo manejo más pacientes de prepaga, es tan diferente la agresividad que se tiene en el instituto quirúrgicamente versus afuera. Entonces, tal vez, claro, usted tiende a pensar que allá, pues, que se opera todo, que todas las vejigas se operan, pero yo veo que por fuera de un centro, pues, son muy radicales, por decirlo, en el instituto, es diferente el comportamiento de estos pacientes. Y muchas veces terminan es con solo quimio. intentemos hacer, hacer, hacer como una especie de selección y es pues que el paciente aguante, ¿sí o no, Galvis? Claro, Porque primero. ¿cómo ves, cierto? ¿Qué pensás vos? Es desde o sea, si te mandan un paciente para trimodal, vos lo primero que vas a preguntar es, bueno, ¿tiene hidronefrosis? ¿Tiene LUTS? ¿Qué vejiga tiene o no, Galvis? ¿Qué pensás? Claro, sí, sobre todo la hidronefrosis. He visto, no, es que, mejor dicho, Mm, el paciente de vejiga me parece, el reto más grande de los urológicos, me parece el reto más grande y el que requiere más trabajo en equipo y el que requiere finalmente escoger muy bien al paciente. de acuerdo. Si bien no es solo radioterapia, viene con el backbone de la quimio. Todo, claro, Y hay todo. gente que inclusive dan, no les llama Nigrolike, ¿sí? Mm. Con 5-FU y Nicolai. mitomicina. Sí, Sí, yo lo denomino Nigrolike, mm, 5-FU, mitomicina, sino sí, que a veces algunos grupos, inclusive uno escucha a la doctora Gupta que puede dar platino y gemcitabina concomitante. de Y uno dice acuerdo. como pucha, pero entonces tiene que haber una articulación y el oncólogo tiene que saber el concepto y cómo es la dinámica y el De acuerdo, radiooncólogo también, de porque si acuerdo, no, de no se va a acuerdo. obtener el beneficio. Histologías que así tenga un 10% de escamoso, la vejiga va para afuera, ¿cierto? O sea, es el mejor tratamiento. Y lo otro, la mayoría de los pacientes que no hemos encontrado candidatos ha sido también por el siguiente criterio, ¿cierto? Recuerde que tumores múltiples, ¿no? No le CIS vaya a dar, Galvis, localizado ¿no? versus múltiple, y depende lo que decía Galvis, ¿quién le hace la cistoscopia a ese paciente? O sea, es el de mi grupo, el de mi grupo multidisciplinario que uno puede estar, pues que vemos las imágenes en cada junta multidisciplinaria. Obviamente no es masa residual y Galvis, por eso empezaba, ¿cuánto no le ha llegado para trimodal que todavía tienen una masa ahí? Claro, Obviamente no. Entonces, yo creo que muchas veces se bajan del bus, o sea, yo creo que el mensaje grande con Trimodal es que tengámoslo en la cabeza. Sí, Aquí claro. viene el otro caso.
el paciente que no acepta la cistectomía, ¿cierto? Que es muy común, es muy Claro, común. es que eso es... Ya cuando le cuentan absolutamente todo de la toxicidad o la morbilidad que va a tener de por vida, con muchos pacientes se echan para atrás. Pero Yo te digo una cosa, inclusive la cistoscopia. yo hago de juez del diablo Sí. y yo quiero decir una cosa, los urólogos actualmente también son unos berracos haciendo reconstrucciones de vejiga, o sea, con conductos claro. ileales, con reconstrucciones ortotópicas, con las urostomías. Una observación bien importante, pero pues lo que dice Juan Carlos sí es cierto, o sea, eventualmente no hay vejiga mejor que la de uno. Imágenes. Esos son los pacientes que yo más he tenido en la práctica, Claro. que no aceptan la cistectomía. Y obviamente uno trata de meterlo en el cuento de la trimodal y a veces no la podemos hacer por cualquiera de las características que nombramos previamente, porque no cumple, porque era múltiple, porque tiene un cis múltiple, porque tuvo una muy buena respuesta, pero sigue teniendo masas residuales, entre otros, o Claro. tiene una vejiga que no está funcionando, ¿cierto? Entonces, Nosotros, ahí es donde más hacemos énfasis en que puede ser claro, candidato trimodal. claro, porque sí, el que tiene respuesta completa, pues también nos pasa, supongamos, a veces en recto que hacen Eso. una respuesta completa, Igualito, recto inferior. igualito, y entonces uno les dice, pero usted tiene que operarse. Pero bueno, ahí es más fácil porque es pam, pam, y pegan la manguera y se acabó. El problema acá es el nivel de cirugía, en ese momento. Entonces, también, mire que también uno va sacando como mini criterios y Eso. mire que ese paciente Exacto. es un buen candidato para trimodal, ese que usted acaba de decir, Claro, el que tiene respuesta completa y no hay que operar. Exacto. Modal. Galvis, ¿qué te parece si uno puede sacar la conclusión que la terapia trimodal versus cirugía es completamente diferente a radioterapia versus cirugía en próstata, ¿cierto? O sea, es decir, Sí, claro. en ellas uno puede decir, venga, es que está bien hecho una y la otra, pero aquí es como, venga, tenemos en la cabeza que lo que probablemente más tenemos, entre comillas, estándar, que lo puede curar, es la cistectomía, pero ojo, que con la trimodal los resultados no son tan malos si el paciente, no son malos en realidad, son muy buenos si el paciente es bien escogido. ¿Te parece como una especie, como para tratar que la gente no lo vea como la dualidad cirugías versus trimodal, ¿cierto? Exacto. Qué bien, Pero porque ahí mostró como el algoritmo mental que así debe ser, no es como en el otro que es uno contra el otro, Claro. sino vamos ahí, si me necesitan, vamos, y si no, Eso, pues, eso. no vamos. Si me necesita, estoy pendiente y salvamos de la vejiga. Exacto. ¿Sí o no? Pero yo sí quiero hacerles una observación y es los beneficios en adyuvancia. Entonces uno mira el Muy bien. 247, el Ambassador, esos pacientes recibieron neoadyuvancia y tienen el impacto en periodo libre de enfermedad. ¿Y quiénes son los que se benefician más? Los que recibieron la neoadyuvancia. De pronto el golpe ahorita está muy precoz pues para dar una conclusión sobre la supervivencia global, pero esa sería una de las observaciones que uno tendría que pensar de golpe en aquellos pacientes que se les va a hacer terapia trimodal. Pues ahora, Galvis, ahora nosotros vamos a compartir con usted, hermano, porque es que esta vaina es de oncólogos y nosotros somos lo mejor, maricas, estamos arriba. ¿Sabe qué es lo mejor, Juan Carlos? Lo que viene después que va a presentar Marcos. Lo que viene. Bueno, imagínate Mire, lo mismo, mire esta pero con belleza. inmunoterapia, ¿cierto? Wow. Con el inmunoterapia, 16257. Ese fue el que presentaron en ASCO de este año, un seguimiento a mayor plazo. Y se les daba quimio con inmunoterapia 4 ciclos. Listo, se hacía el restaging y el que tuviera respuesta completa no iban para cistectomía. Imagínate que los que tuvieron respuesta completa, solamente un paciente terminó en cistectomía de 31, y obviamente el que no tuviera respuesta iba para cirugía. Ahí no se ponían a pendejear, ¿cierto? Pues lo interesante, 48% de tasas de respuesta completa. Y los que iban en Mira esa seguimiento, ahí vaina. iban, ¿cierto? Se podían hacer cistectomías de rescate y ahí te vamos a volver a necesitar Galvis. Mira, los pacientes que hacían progresión, no, ahí cuento alrededor de 3 o 4, cuadritos verdes oscuros, iban a quimioradio, o sea,
intentar una quimiorradio de rescate, Galvis, que de pronto no era un concepto que tuviéramos claro en vejiga, ¿no? Y que, Vejiga. exacto, sí, claro. En vejiga, en vejiga. Pero bueno, había pacientes que no iban a requerir nada en ningún momento, ¿cierto? Había pacientes que no iban a requerir nada en ningún momento. Y lo mismo, del 16-257, mira los pacientes que están en seguimiento activo que no han recaído. Pues yo creo que Wow, el problema que vemos, impresionante. Galvis, en vejiga, pues vos lo ves cada rato y es la invitación también, ¿no? Uno no puede comparar con lo histórico, con lo que se hacía antes, ¿no? Uno tiene que acoplarse a lo que hay. Para Juan Carlos, y es, usted, o sea, los radiooncólogos actualmente están en un desarrollo muy grande de tecnología, de conformación y de tender a dar menos tratamiento. ¿Qué opinión tiene usted sobre el hipofraccionamiento en vejiga? ¿Algo o...? Sí, hay un estudio en el que compararon y es aleatorizado, 2 dosis y hay un esquema hipofraccionado moderado y los desenlaces son iguales. Lo que te acabo de entender, O sea, Galvis, también es que en vejiga, por lo que te acabo de entender de mi Sí, desconocimiento, no se necesita tanta dosis, ¿no? no, pero teníamos unos esquemas que eran 30 sesiones, 25 sesiones y ahora se puede hacer en 20. O sea, dosis acumulada no se necesita mucho y pareciera que el hipofraccionamiento es seguro. Eso es, Sí, podemos concluir eso. moderado. Moderado. Sí, es que antes ya casi todos en un futuro, todas las radioterapias van a ser 5 sesiones para todos. ¿Ah, sí? O sea, lo que antes hacíamos, lo que antes Sí. para nosotros eran 25 sesiones, que casi todos los pacientes recibían de 25 a 30 sesiones en todos los tumores, ahora van a ser 5. Pues en vejiga vamos en 20, pero todo tiende hacia allá porque nos estamos dando cuenta que es seguro, pues ya vemos a dónde disparamos, por decirlo así. Entonces, y es más eficiente para el paciente y trae menos toxicidad financiera y trae menos toxicidad para el que da la incapacidad, trae menos toxicidad para el patrón, trae menos toxicidad para el paciente que tiene que rebuscarse la vida. Entonces, sí, la tendencia mundial es acortar los tratamientos Los de radio. tiempos. Juan Bueno, pues Carlos, mira, ¿y qué preparación adicional tiene que tener un paciente para recibir radioterapia en la vejiga? ¿Qué tiene que hacer? O sea, Pues hay usualmente uno dice varios, como vejiga depende llena, mucho, vejiga vacía. depende mucho del protocolo que uno quiera. Hay gente que los hace con vejiga vacía, yo lo hago con vejiga semillena, por decirlo así, para que el paciente esté cómodo, porque la radiación produce en la vejiga una cistitis actínica y produce una hiperactividad vesical. Entonces, si usted pone a llenar mucho al paciente la vejiga, él se orina en la máquina o es muy incómodo para él, porque él aguanta menos volumen de orina, porque su vejiga está irritada, está inflamada por la radiación. Entonces, por eso mucha gente lo hace con vejiga vacía, pero yo lo hago con vejiga semillena. Pero por eso le hablaba que los verdaderos protocolos o cómo se debe hacer para poder saber, para poder dar un refuerzo al sitio donde estaba el tumor, es necesario que nos lo marquen, si no, no claro. sabemos, si no, no se ve bien. Entonces, eso del lipidol es muy fácil y le queda a uno ahí, entonces uno le pone un circulito a donde le marcaron y ahí se hace el Pero, refuerzo. pero eso lo hacen, el lipidol lo hacen después de hacer la resección transuretral, ¿sí? Sí, sí, cuando la hacen, apenas la hacen, se lo pueden poner ahí, o cuando hagan Ok. una cistoscopia. O sea, que nos digan, como en mama, pues ya casi no, pero antes nos marcaban con unos marcadores de oro, sí, como para guiarnos. De acuerdo. ¿Qué otra cosa? Sí toca ayudarse mucho de medicamentos para la vejiga hiperactiva y lo ideal es empezarlos antes, cuando empieza el tratamiento, no hasta que haga los síntomas, porque ese tipo de medicamentos se demora en coger niveles, se demora como 3 semanas en actuar. Todo muy bueno y así me soportan más el tratamiento y es empezarle antes el anticolinérgico, antes de que Bueno, haga los síntomas, desde que me ve, desde la consulta inicial, mejor dicho. Galvis, ¿cuántas trimodales has hecho en el último año? No, una.
Eso, perfecto. Eso habla Sí, eso es normal. de Yo lo también tengo complejo solo que es. una. Exacto. Y vos, pues, si a vos te gusta tumores geniturinarios como a nosotros, o sea, probablemente tengas un volumen alto, y a lo que va es que esto no se hace Galvis solo en un consultorio. Esto necesita, la selección es tan importante que Galvis ha hecho una en un año. Y le cuento, nosotros, yo recuerdo nada más una también en el último año. Sí, Casi que En 2 eso es un eso, años. estándar. lo- Martín, ¿cuántos en el instituto que tiene más volumen pues que todos nosotros? No, ¿Cuántos en el no, último año? uno, güey. No, en el instituto cero. En el Cero. instituto lo que les digo, o sea, ellos van a por ella. De acuerdo. Reconstrucción, de formación, y pues ustedes saben que ellos rotan ahí en el servicio. Y ellos dicen como que es el hambre quirúrgica, que no van a ver otra oportunidad de operar Ah, una yo vejiga. no estoy de acuerdo. Lo Lo hablaremos digo con el porque, urólogo, pero lo hablaremos, pero sí, sí, claro. Bueno, exacto. vamos con las conclusiones. a mí es esa, es Pero que, Galvis de abajo o Galvis de arriba. La Galvis de arriba, no, dejar el de arriba. Ya se fusionaron. ¿ya? Ya, ya. Ya. Bueno, ya, sí, para mí la conclusión más grande es, Uno, manejo multidisciplinario, oncólogo radioterápico, urólogo, oncólogo. Importantísimo. La primera Maicos. mía, ¿cierto? Lo que vos decís. No, tengo que volver a empezar con la primera mía, porque como no dijo nada Galvis, ¿sí o no? Entonces, no, bueno, Martín, la primera mía. Es importante dónde está el tumor, qué tipo de tumor es, la respuesta. Listo. Juan Carlos. la terapia multimodal llegó para quedarse y va a tener avances prometedores. Sí, esa. No, que esta Y reina, casi no puede, weón. es una reina de Sí, belleza, claro, ¿no? marica. Es una reina de Puta, belleza. llame, weón. Una reina de belleza. Pero es que La 10 mía. segundos, No, Segunda no mía. es trimodal versus cirugía, ¿cierto? No es trimodal versus No. cirugía. eso, eso, Es cirugía y está la opción de trimodal. eso, Segunda. esa que Segunda mía. sea, pero esa que sea la conclusión del cabezote, esa es. No, y usted que ya se Pero cree es que, editor es o que qué, toca marica, usted es hacer de invitado y ya. 60 segundos. No. Más importante que el tratamiento trimodal es también el seguimiento. Listo. Sin seguimiento adecuado, mejor no hacer tratamiento trimodal. Eso. Y última de Juan Carlos. Que la terapia trimodal puede ser una ayuda en algunos pacientes seleccionados. Listo. Muchas gracias a todos. Esperamos en la próxima ocasión tener a biología para confrontar después a Juan. Conclusión que usted dijo